estaba claro: desmantelar la avanzada de los hombres que se creían invencibles, los integrantes de la temida Gente de Jalisco, que operaban a su antojo en las sombras de la Sierra de Michoacán. La operación se desató con una rapidez fulminante. Los helicópteros, de un negro azabache que casi se confundían con el cielo nocturno, comenzaron a lanzarse sobre los puntos estratégicos donde se habían infiltrado los sicarios del cártel. A bordo, los soldados iban preparados para todo, armados hasta los dientes con rifles de asalto, ametralladoras y pistolas, listos para recibir el primer indicio de resistencia. Lo que no esperaban era la emboscada. En el suelo, los miembros del cártel de Jalisco, bajo el mando de un líder de notoriedad en la región, se encontraban reunidos, aparentemente celebrando lo que pensaban sería una noche tranquila. Con los cuellos adornados por cadenas de oro, rostros endurecidos por el tiempo y el miedo, no se dieron cuenta de que el cielo ya estaba a punto de devolverles la violencia que tanto sembraban. El helicóptero lanzó el primer disparo, que perforó el aire como una bala lanzada a la velocidad de la muerte, impactando a un sicario que nunca vio venir su fin. La balacera estalló como una tormenta de fuego. El estruendo de los disparos se mezclaba con el sonido metálico de las balas, rebotando en las rocas y árboles cercanos. A diferencia de los enfrentamientos comunes entre los carteles y las autoridades, esta vez los sicarios no estaban preparados para una lucha directa en el terreno. Los militares atacaban desde las alturas, haciendo imposible cualquier tipo de defensa efectiva. Era un combate desproporcionado, un ejército de sombras volando sobre el terror de la tierra. El helicóptero, imparable, volvía a lanzarse hacia los grupos de sicarios con precisión, descargando una lluvia de balas que no discriminaban entre objetivo y víctima. Los soldados a bordo, entrenados para ver el campo de batalla desde una perspectiva fría y calculadora, no vacilaron. Lo que había comenzado como una caza minuciosa, pasó a ser una ejecución masiva, donde los hombres de la Gente de Jalisco caían como piezas de dominó. Pero los carteles, lejos de ser débiles, tenían sus propios recursos. En el terreno, los sicarios comenzaron a contraatacar con lanzacohetes improvisados, disparando al cielo con la esperanza de derribar al monstruo de acero que sobrevolaba sus cabezas. El terreno, antes dominado por ellos, comenzaba a volverse un campo de exterminio. Las explosiones sacudían la tierra mientras los proyectiles alcanzaban los árboles y las montañas cercanas, creando una cortina de humo que dificultaba la visibilidad. Pero la inteligencia militar mexicana no tardó en actuar. Cada movimiento de los sicarios era predecido con una precisión alarmante. Las fuerzas federales, que seguían al pie de la letra los informes obtenidos a través de espionaje y vigilancia, no dejaron de acorralar a los hombres del cártel. Los operativos estaban listos para rodear la zona desde el interior y dejar que el cerco se cerrara lentamente. A pesar del caos, la Gente de Jalisco no dio el brazo a torcer. Durante años, sus hombres se habían ganado una reputación de no ceder, de resistir hasta el último aliento. La diferencia esta vez era que la guerra ya no se libraba con fusiles, sino con drones, satélites, y una guerra de información donde las comunicaciones del cártel eran interceptadas constantemente por las autoridades. Los militares, cada vez más coordinados con la inteligencia cibernética, sabían lo que sucedería a continuación. Mientras el helicóptero continuaba su ataque, en el suelo, las fuerzas federales se posicionaban para atrapar a los sobrevivientes. La escena en el terreno se volvía infernal. Varios de los sicarios caían, otros huían entre las colinas, pero los más arriesgados intentaban hacer frente a la lluvia de balas. Los gritos de los caídos se perdían en el retumbar de las armas, mientras los oficiales avanzaban con precisión militar, sabiendo que la caza estaba lejos de terminar. Sin embargo, en un giro inesperado, la noticia de los ataques se esparcía rápidamente, y la respuesta no tardó en llegar. Desde la cúpula del cártel, la alarma fue inmediata. Los líderes más altos comprendían que, si no se detenían en seco, perderían la batalla. De inmediato, comenzaron a movilizarse hacia otros puntos estratégicos para reorganizarse, mientras los sobrevivientes en Michoacán luchaban por escapar. Lo que parecía ser una victoria de las fuerzas del orden pronto se transformaba en una misión más difícil de lo que se esperaba. La lucha estaba lejos de terminar, y la Gente de Jalisco, herida pero no derrotada, preparaba su siguiente jugada. En el aire, los helicópteros seguían cazando, pero también el terror que había comenzado a arder en la tierra de Michoacán se extendía por todo el país, dejando claro que la guerra contra los cárteles no era solo un enfrentamiento de fuerzas, sino una lucha de desgaste, donde los recursos, la astucia y la crueldad eran las verdaderas armas. En la tierra abajo, los hombres del cártel de Jalisco
Acostumbrados a moverse entre los paisajes agrestes de la región, no sospechaban lo que estaba por suceder. Armados con fusiles de asalto, AK-47 y Barrett calibre 50, su presencia era temida en toda la región. Estaban dispersos, haciendo lo que mejor sabían: controlar las rutas del narcotráfico, las sierras que protegían sus operaciones, y asegurando el paso de los cargamentos. Las armas que portaban no solo eran herramientas de guerra, sino símbolos de poder, cargadas con el peso de una reputación que los hacía casi invencibles en su territorio. El silencio fue roto por el primer disparo. No fue un hombre, no fue un rifle, fue el fuego de un helicóptero militar que descendió rápidamente. La sorpresa fue total. Los sicarios apenas levantaron la vista cuando el helicóptero comenzó a abrir fuego sobre ellos. Las balas, como flechas metálicas, perforaban el aire, cayendo sobre los cuerpos que intentaban refugiarse entre los árboles y las rocas. El estruendo de los disparos reverberaba por todo el cañón, mientras los primeros sicarios caían al suelo, dejándose arrastrar por la fuerza de las balas. La operación que estaba en marcha había comenzado con furia. En ese instante, la inteligencia militar mexicana, que había monitoreado cada movimiento del cártel durante semanas, desplegó su red de información y vigilancia. Desde los satélites que giraban sobre el cielo hasta los drones invisibles que sobrevolaban el campo, la persecución era precisa. Las comunicaciones entre los sicarios fueron interceptadas en tiempo real, desmantelando cualquier intento de reorganización. Las fuerzas federales, sabiendo lo que se jugaba en ese enfrentamiento, no dejaban nada al azar. Los helicópteros militares eran solo el primer golpe. Mientras unos atacaban desde el aire, otros elementos del ejército se deslizaban entre los árboles y las rocas, avanzando sin hacer ruido, cada paso medido, cada movimiento calculado. La gente de Jalisco, sin embargo, no era un enemigo fácil de derrotar. Conscientes de la emboscada, comenzaron a responder. En un intento desesperado por retomar el control, los sicarios sacaron sus lanzacohetes RPG-7 y comenzaron a disparar al aire, intentando derribar los helicópteros. La escena era dantesca. Explosiones iluminaban la oscuridad y el terreno se sacudía con la fuerza de los impactos. Sin embargo, los militares estaban preparados. Mientras los sicarios disparaban al aire, las fuerzas aéreas esquivaban los cohetes con maniobras evasivas, lo que dejaba a los hombres del cártel más vulnerables a los disparos de precisión de los francotiradores, que apostados en los cerros, no dejaban escapar a su objetivo. El terreno se volvía un campo de batalla donde cada segundo contaba. Los helicópteros, que sobrevolaban incansablemente, lanzaban ráfagas de fuego hacia los grupos de sicarios que, atrapados entre las montañas, no tenían salida. Los militares, con una precisión casi quirúrgica, sabían que debían reducir las fuerzas de la gente de Jalisco lo más rápido posible, pero no todo era tan simple. El cártel, lejos de ser un grupo desorganizado, tenía un sistema de comunicación extremadamente eficiente. Sus hombres se movían como una unidad, y cada ataque era calculado. Sabían que la resistencia sería feroz. Mientras la balacera continuaba, las fuerzas especiales de la Policía Federal se infiltraban por las rutas alternas, rodeando a los sicarios y cortando las posibles escapatorias. Los vehículos blindados, con su blindaje impenetrable, avanzaban sin prisa pero con firmeza, creando un cerco alrededor de la zona. La operación era una danza mortal, en la que la información era tan poderosa como las balas. Los agentes de inteligencia interceptaban cada llamada, cada mensaje, y poco a poco, las rutas de escape se iban reduciendo. Los sicarios quedaban atrapados. A pesar de la presión, los hombres del cártel de Jalisco luchaban con todo lo que tenían. En las horas más intensas del enfrentamiento, se podía ver a los hombres del cártel disparando desde vehículos blindados, mientras otros, cubiertos por chalecos antibalas, se desplazaban entre las colinas buscando algún rincón donde esconderse. Cada disparo de su parte era un intento por ganar espacio, por resistir ante lo que se les venía encima. Pero el cerco se estrechaba. Los helicópteros militares, ahora equipados con cámaras térmicas, continuaban su caza, identificando cada movimiento desde el aire. La operación se había convertido en una caza de hombres, y los sicarios, atrapados entre los militares y las montañas, ya no tenían forma de escapar. Al final, lo que parecía un enfrentamiento común entre las fuerzas del orden y los narcotraficantes, se convirtió en un ejemplo palpable de la avanzada tecnológica del gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado. Los militares no solo tenían el control del terreno, sino también del aire y el ciberespacio. Cada decisión tomada por los sicarios era anticipada, cada intento de resistencia, neutralizado antes de que pudiera materializarse.
Y mientras la última ráfaga de disparos se apagaba, dejando atrás un campo desolado de cadáveres y escombros, los pocos sobrevivientes del cártel de Jalisco comprendieron que en esta guerra ya no solo se luchaba con armas, sino también con inteligencia, con tecnología y con una fuerza imparable dispuesta a acabar con la impunidad que tanto tiempo les había dado el control. Las fuerzas federales, aplaudidas por su eficacia, sabían que el ciclo no terminaría allí, pero hoy, sin duda, habían dado un golpe significativo en la lucha contra los monstruos que azotan las montañas de México. El cártel de Jalisco Nueva Generación, acostumbrado a moverse con rapidez y violencia, no esperaba un ataque de esta magnitud, mucho menos uno tan bien coordinado. En su mundo, las estrategias se basaban en el miedo y la sorpresa, pero esa noche, las reglas del juego cambiaron. A pesar de la presencia de los helicópteros militares, las fuerzas del cártel no se rindieron. En los cerros y barrancas donde cada árbol y cada peña servían como refugio, se reagruparon, manteniendo una resistencia feroz y desesperada. Sin embargo, sabían que estaban siendo cazados. El sonido de los disparos se mezclaba con las ráfagas de las ametralladoras, pero esta vez no estaban ganando terreno. El peso de la operación se sentía en cada rincón, y las horas se volvían más pesadas para los sicarios que luchaban por no quedar atrapados en la trampa. Los drones que sobrevolaban el área ayudaban a guiar a las fuerzas federales con precisión milimétrica, mientras que los satélites brindaban información en tiempo real sobre la ubicación de los sobrevivientes. Cada movimiento, cada intento de fuga, era monitoreado. El cártel, conocido por su crueldad y su capacidad de adaptarse rápidamente, luchaba contra una adversidad que no había previsto. No era solo una guerra de balas, era una guerra de inteligencia y control total. El gobierno, por primera vez, había logrado poner a la organización en un punto de vulnerabilidad, y la respuesta era aún más sangrienta. Lo que comenzó como un golpe aéreo, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Mientras los helicópteros se mantenían al margen, lanzando misiles y disparando desde las alturas, las unidades terrestres avanzaban, cortando las posibles rutas de escape. Pero el cártel de Jalisco sabía que la confrontación no podría ganarse con simple fuerza. Sus hombres más experimentados, aquellos que manejaban las comunicaciones y el comando, comenzaron a ejecutar una estrategia desesperada. El caos se multiplicó a medida que intentaban reorganizar sus filas, pero la presión de los ataques aéreos y la certera intervención de las fuerzas federales dejaba poco espacio para la improvisación. El terreno, difícil y traicionero, se convertía en un campo de batalla donde las balas no solo atravesaban cuerpos, sino también ilusiones. Los sicarios, en su mayoría, eran hombres jóvenes, armados con rifles de asalto que empuñaban con la esperanza de sobrevivir, pero ahora entendían que estaban siendo cazados, y su lucha se volvía aún más desesperada. Las armas que portaban, las mismas que habían utilizado para imponer su ley en las montañas y los pueblos, eran ahora inútiles frente a una maquinaria de guerra que los acechaba desde todos los frentes. Los rostros de aquellos hombres, acostumbrados al temor que causaban en los demás, mostraban una mezcla de miedo y furia mientras intentaban salvar lo que quedaba de su reinado. En el corazón de la operación, el trabajo de inteligencia se volvía cada vez más crucial. Desde las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, los agentes coordinaban el ataque con una precisión que dejaba a los sicarios sin margen de error. No había necesidad de esperar. El gobierno mexicano había aprendido a actuar rápido, y esta vez no estaba dispuesto a ceder ni un paso atrás. Los jefes de la operación, expertos en análisis de datos y estrategias, habían anticipado cada movimiento del cártel, gracias a infiltraciones profundas en sus filas y las constantes intercepciones de comunicaciones. Mientras el enfrentamiento alcanzaba su punto máximo, la percepción de invulnerabilidad de los sicarios comenzó a desmoronarse. Aquellos que habían sido considerados intocables, que creían que las montañas les ofrecían protección, ahora se encontraban atrapados entre el fuego cruzado. La sensación de impotencia se apoderaba de los más jóvenes, aquellos que, sin saberlo, eran parte de una maquinaria que se estaba desintegrando en tiempo real. La lucha se volvía cada vez más desordenada, y los disparos, antes certeros, ahora eran un grito desesperado por sobrevivir. La violencia alcanzó un punto crítico cuando los sicarios intentaron montar una ofensiva directa, con tanques improvisados y vehículos blindados, tratando de abrirse paso a través de la línea de fuego de las fuerzas federales. Pero los helicópteros no dieron tregua. Las bombas cayeron con fuerza, destrozando cualquier intento de resistencia. Las explosiones iluminaban el cielo como si fuera un juicio final.
Cada detonación parecía un recordatorio brutal de que el control del cártel de Jalisco sobre la región estaba a punto de ser rebasado. En medio del caos, la inteligencia mexicana continuó su trabajo incansable, interceptando los últimos intentos de comunicación de los sicarios, trazando las rutas de fuga de los pocos que aún intentaban escapar. Los rastreadores en el suelo y los satélites en el cielo dejaban claro que no habría lugar donde pudieran esconderse. La tecnología y la estrategia eran tan mortales como las balas que atravesaban el aire. La gente de Jalisco, al igual que otras organizaciones antes que ellos, había cometido el error fatal de subestimar a su enemigo. En este juego de guerra, la supremacía no solo se mide por la cantidad de hombres o armas que tienes, también se mide por la información y la capacidad de aplicar el conocimiento de manera letal. Cuando la última ráfaga se apagó, lo que quedó atrás era más que una escena de destrucción. Los cuerpos, caídos entre las rocas y los árboles, eran el testamento de un enfrentamiento que se había librado en todos los frentes, en el aire, en el suelo, y en las mentes de aquellos que tomaban las decisiones. La operación, que había comenzado con la intención de desmantelar una parte de uno de los cárteles más poderosos del país, se había convertido en una lección brutal de lo que sucede cuando las fuerzas del Estado deciden no dar ni un paso atrás. Los supervivientes, ahora rodeados, sabían que la guerra aún no había terminado. Pero la lucha por el control, la guerra por el poder, acababa de recibir un golpe de proporciones inesperadas. Mientras la mañana comenzaba a iluminar el campo de batalla, los ecos de la operación resonaban en los pasillos del poder, dejando claro que el cártel de Jalisco había cometido un error fatal, y que ahora, como nunca antes, la inteligencia y la fuerza del gobierno mexicano se habrían convertido en su peor pesadilla. Los helicópteros seguían sobrevolando. Su presencia ya no era solo un indicio de poder, sino un recordatorio de que el control se había desplazado hacia el gobierno, hacia las fuerzas armadas que ahora dominaban el terreno. La tierra, antes fértil y rica en recursos, se había transformado en un campo de batalla, y la violencia había dejado su huella profunda. Los miembros de la gente de Jalisco, atrapados entre las montañas y el fuego del gobierno, sabían que no podían continuar luchando de la misma manera. El pánico comenzó a hacer mella en las filas del cártel. La cantidad de bajas era considerable, pero lo peor era que sus rutas de escape habían sido bloqueadas y cada intento de reorganización se estrellaba contra la dura realidad de la coordinación militar. En las primeras horas del operativo, muchos de ellos pensaron que aún podrían mantener el control, que podrían sobreponerse a la ofensiva, pero la estrategia militar de la inteligencia mexicana no solo estaba basada en el uso de la fuerza, sino en una serie de tácticas que involucraban la guerra psicológica. El cártel de Jalisco, aunque acostumbrado a una guerra abierta y despiadada, no estaba preparado para enfrentarse a un enemigo que conocía cada uno de sus movimientos, que entendía sus patrones, sus puntos fuertes y débiles. Los drones que habían estado rastreando cada uno de sus movimientos ahora mostraban algo más que simples puntos en el mapa. Estaban extrayendo las coordenadas precisas de sus posiciones, y las fuerzas federales ya no necesitaban actuar en la oscuridad, sino que sabían con exactitud dónde estaba cada contingente. La red de comunicación que el cártel había usado con tanto éxito a lo largo de los años comenzaba a caerse. Sus códigos fueron interceptados y sus mensajes descifrados antes de que pudieran siquiera enviarlos. La violencia se intensificó con cada minuto que pasaba. Los sicarios más jóvenes, aquellos que nunca habían experimentado una confrontación de esta magnitud, comenzaban a sentirse perdidos, atrapados en el monte, sin cobertura, sin apoyo. Muchos intentaron rendirse, pero la presión y el miedo los mantenían firmes, dándoles una falsa esperanza de que podrían sobrevivir. Algunos trataron de escapar hacia las pequeñas aldeas cercanas, donde se refugiaban para intentar encontrar algo de comida y agua. Otros intentaron esconderse en las aldeas vecinas, pero sabían que su suerte estaba echada. Ya no había espacio para esconderse. Los operativos de las fuerzas militares se habían desplegado con tal rapidez y precisión, que incluso el tiempo parecía estar en contra de ellos. Por otro lado, el poder de los helicópteros y los equipos de intervención rápida del ejército mexicano estaba dando un golpe letal a las fuerzas del cártel. La artillería pesada no tardó en golpear las bases que el cártel había establecido en el terreno, y las explosiones se sintieron como un terremoto en las montañas. Los líderes del cártel, aquellos que no se encontraban en las primeras líneas, comenzaron a perder la esperanza. Sabían que el cerco se había cerrado sobre ellos. Algunos intentaron huir en vehículos blindados, pero los helicópteros los detectaron de inmediato, lanzando misiles que destrozaron la blindaje y dejando los vehículos reducidos a escombros humeantes.
Los disparos continuaban siendo constantes, pero ya no era una pelea por el control del territorio, sino una lucha por la supervivencia. Los hombres que antes atacaban con ferocidad, ahora solo trataban de escapar, algunos abandonando sus armas y arrojándolas al suelo en un intento de rendirse. Pero el cerco estaba tan cerrado que, si querían sobrevivir, su único camino era ser capturados. La percepción de invulnerabilidad que una vez dominó a la organización se había desmoronado frente a la determinación del gobierno. La inteligencia mexicana, que había estado recolectando información durante meses, no solo se limitó a interceptar comunicaciones. A través de sus infiltrados, lograron identificar a los principales cabecillas de la gente de Jalisco, rastreando su paradero y estableciendo un plan de ataque preciso. Las fuerzas del orden no tardaron en asaltar varias casas de seguridad, donde se encontraron con más pruebas del alcance y la influencia de la organización. No solo eran traficantes de drogas, también estaban involucrados en extorsiones, secuestros y lavado de dinero a gran escala. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, y con ello, el gobierno tenía una visión mucho más clara de la estructura interna del cártel. Sin embargo, lo más sorprendente era lo que el gobierno no había anticipado: la descomposición interna dentro del cártel de Jalisco. Los más cercanos a los líderes cárteles empezaron a desertar, a traicionar sus propios compañeros. El miedo de ser atrapados los llevó a entregar información clave sobre las rutas de tráfico de drogas y las identidades de los colaboradores externos. Se sabía que la traición era parte del código no escrito de la mafia, pero nunca antes se había visto a esta escala dentro del mismo cártel. Lo que había comenzado como un ataque aéreo para neutralizar a un grupo de sicarios, se transformó en una campaña más grande que comenzó a desmantelar a toda la organización. A medida que el día avanzaba, los informes de los operativos daban cuenta de una sucesión de capturas. Primero los hombres de rango medio, luego los más cercanos a los líderes. Para cuando la noche llegaba nuevamente, el cártel de Jalisco había perdido gran parte de su estructura, y la mayoría de sus operativos estaban siendo arrinconados en pequeñas porciones de tierra. La batalla había marcado un punto de inflexión. Las fuerzas federales, con el apoyo de la inteligencia militar, habían logrado infligir un golpe devastador al corazón del cártel. La gente de Jalisco, tan acostumbrados a la impunidad, se enfrentaban ahora a la cruda realidad de que no había lugar donde pudieran escapar. Las montañas de Michoacán, antes tan densas y misteriosas, se habían convertido en una prisión de muerte y desesperanza para los que creyeron que todo lo que hacían quedaría impune. El mensaje era claro: no importa cuán poderosa sea una organización, no importa cuánto control tenga sobre una región, siempre hay alguien dispuesto a seguir la pista, a descifrar el código y a dar el golpe final. Mientras el sol se ponía sobre los escombros y las tierras arrasadas, el cártel de Jalisco sabía que su imperio, esa red de terror que había extendido su sombra por todo México, ya no era más que un recuerdo en las cenizas. Los comandos de élite, aquellos que habían recibido el entrenamiento más riguroso en las academias más secretas del país, estaban desplegados con una precisión quirúrgica. Sabían que no solo se trataba de desmantelar un cártel, se trataba de un golpe estratégico que marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México. Pero las fuerzas del cártel de Jalisco, aunque en desventaja, no eran unos novatos. Años de experiencia les habían enseñado a adaptarse, a sobrevivir. Con sus propias tácticas y un armamento superior, los sicarios comenzaron a reorganizarse rápidamente, buscando puntos estratégicos para resistir el ataque. Sus rifles de alto calibre resonaban en el aire, las balas surcaban la noche como si el mismo destino estuviera escrito en cada disparo. AK-47, R-15 y otros rifles de asalto se encendían en un estallido de fuego incesante. A pesar de estar rodeados, sus hombres sabían que no iban a entregarse tan fácilmente. La violencia que se vivía en esos momentos era algo que pocos imaginaban. Los operativos militares avanzaban sin piedad. El silencio de la madrugada se rompía por el rugir de las ametralladoras pesadas que descargaban cientos de balas por minuto. En el suelo, las huellas de una batalla sangrienta quedaban marcadas en la tierra, cuerpos caídos, rastros de sangre que se perdían entre las malezas. En las colinas cercanas, las explosiones de granadas antiaéreas estallaban, iluminando el paisaje nocturno con destellos de luz cegadora. Pero a pesar de los esfuerzos del cártel, la presión se intensificaba. Cada vez que intentaban reagruparse, los drones que patrullaban desde el aire volvían a posicionarse, observando, reportando con precisión milimétrica las coordenadas exactas. Cada vez que pensaban que se habían alejado del alcance, las fuerzas federales ajustaban su estrategia y las fuerzas del orden aterrizaban sobre ellos como una tormenta. No había forma de escapar.
El peligro estaba latente en cada esquina, en cada movimiento. Los grupos de sicarios más entrenados, aquellos con años de experiencia en la violencia sin reglas, comenzaban a mostrar signos de desesperación. Sabían que no tenían suficientes recursos para resistir mucho más. Las comunicaciones dentro del cártel comenzaban a ser cada vez más confusas. Algunos de los líderes de menor rango, al verse acorralados, intentaban rendirse, ofreciendo información a cambio de su vida. Sin embargo, el ejército mexicano ya tenía suficiente, no iban a negociar con ellos. A lo lejos, un convoy blindado avanzaba con la misión de cubrir las zonas más vulnerables. Este tipo de operativos de alto nivel nunca se habían visto antes en el territorio de Jalisco. El gobierno había preparado todo con una precisión calculada, actuando como un reloj en el que cada engranaje encajaba perfectamente. La inteligencia mexicana había hecho su trabajo con tal eficacia que no solo se había infiltrado dentro de la estructura interna del cártel, sino que incluso había logrado desestabilizar sus aliados. Pero la tensión no solo se sentía entre los sicarios y las fuerzas federales. La prensa, las cámaras, los testigos comenzaron a llegar, como buitres, buscando el siguiente titular que marcara el giro en la historia del cártel. Las imágenes de las montañas cubiertas por humo y las calles llenas de coches blindados y cadáveres no tardaron en circular. Los ecos de la guerra llegaban a todos los rincones del país. Lo que había comenzado como una lucha por el territorio, ahora era una batalla de voluntades. Los operativos seguían sin descanso. Cada unidad de élite era más fuerte, más rápida, más precisa, como si todo estuviera calculado para dar el golpe definitivo. Los hombres que quedaban en pie no sabían cómo enfrentarse a tal nivel de organización, a una maquinaria de guerra que parecía imparable. Algunos intentaron escapar por las rutas de tierra, corriendo por las brechas que solían ser utilizadas por los más astutos para burlar a las autoridades, pero no era suficiente. Los helicópteros y drones seguían persiguiéndolos con la mirada, y en pocos minutos, aquellos que pensaban haber escapado, veían cómo se cerraba el cerco a su alrededor. El calor de la batalla hizo que el sudor de los hombres se mezclara con la sangre. Las balas seguían lloviendo, y el ejército no mostraba signos de debilidad. En los momentos de calma, solo se escuchaba el zumbido de los helicópteros que continuaban patrullando, y el llanto de los heridos que, en ese caos, se desvanecían en la oscuridad. Los gritos de los heridos se perdían entre las explosiones y las ráfagas interminables de disparos, como si la misma naturaleza estuviera llorando por las vidas que se extinguían en ese momento. Dentro de la estructura del cártel, algunos de los líderes más importantes empezaban a rendirse. El peso de la derrota era tan grande que muchos comprendieron que el imperio que habían construido durante años ya no era más que un sueño roto. Las rutas de tráfico de armas y drogas se habían cerrado. Las alianzas que tanto habían cuidado se desmoronaban. Incluso los más temidos sicarios comenzaron a rendirse, entregándose a las autoridades con la esperanza de que el gobierno les ofreciera algún tipo de acuerdo, pero ya no había espacio para tratar con ellos. El operativo culminó con una sola gran explosión, la señal de que se había alcanzado el objetivo. Las fuerzas federales lograron incautar grandes cantidades de armamento pesado, vehículos blindados y material de uso militar que el cártel había acumulado a lo largo de los años. Los helicópteros regresaron al campamento base, donde las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar la escena, que antes había sido un terreno de guerra, ahora convertido en un campo de ruinas. Las altas esferas del gobierno sabían que esta victoria era solo un paso más en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, para las fuerzas federales, el hecho de que el cártel de Jalisco hubiera caído tan rápidamente, sin la capacidad de escapar ni de reorganizarse, era una victoria simbólica. Había sido una demostración de fuerza, de inteligencia, de unidad, un mensaje para todos los grupos del crimen organizado. No importa cuán grande sea tu imperio, siempre hay alguien dispuesto a derribarlo. Michoacán ya no era lo que había sido antes. Las cicatrices dejadas por esa batalla seguirían marcando la tierra, pero también lo haría el eco de una victoria que había sido demasiado costosa para algunos, pero que había traído consigo una sensación de justicia para otros. La guerra contra el narcotráfico, aunque no terminada, había dado un giro inesperado. El cártel de Jalisco, uno de los más poderosos, ya no dominaba la región, y aunque la lucha continuaría, este día quedaría marcado como un antes y un después. Michoacán, que durante años había sido testigo de los avances y retrocesos de los cárteles, se encontraba ahora en una tensa calma, como un campo de batalla que aún guarda el eco de los disparos, de los cuerpos caídos. Los primeros informes de la operación ya comenzaban a filtrarse.
El ejército mexicano había logrado desarticular una de las células más peligrosas del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero ¿a qué costo? El saldo era alto: decenas de muertos, entre sicarios y miembros del ejército, heridos de gravedad, y un rastro de destrucción que se extendía por kilómetros. Los vehículos blindados de los federales, que antes solían ser una amenaza para los criminales, ahora se veían como una muestra de la complejidad del conflicto. Las grandes camionetas 4x4 que se usaban para transportar cargamentos de droga y armas, ahora eran vehículos en llamas, o en el mejor de los casos, ocupadas por las fuerzas del orden, con sus neumáticos perforados y los vidrios rotos. En el aire aún flotaba una sensación de urgencia. La operación no estaba concluida. Aunque los principales líderes del cártel habían sido abatidos o capturados, aún quedaban fragmentos dispersos de la estructura criminal, esperando la oportunidad para reorganizarse, para vengar la sangre derramada. En las montañas cercanas, varios grupos de sicarios se retiraban, no sin antes lanzar un par de ráfagas de disparos en un intento desesperado por defender lo que quedaba de su imperio. Pero los helicópteros, siempre vigilantes, no los dejaron escapar. La inteligencia mexicana, que había estado detrás de cada movimiento de los criminales, ya tenía trazados los caminos por donde huirían, los puntos de escape y las rutas secretas que los delincuentes pensaban que eran su última carta. El comandante que supervisaba la operación, un hombre de mirada fría y calculadora, sabía que aunque el cártel de Jalisco había sufrido un golpe mortal, lo peor aún estaba por venir. El narcotráfico, con sus redes complejas y sus tentáculos en todas partes, no se desmantelaba con un solo golpe. Sabía que la caída de uno de los grupos más poderosos podría dar paso a una mayor fragmentación, un efecto dominó donde pequeños carteles se alzarían para ocupar el vacío dejado por los más grandes. Pero eso era lo que había sucedido siempre. El crimen se adaptaba, encontraba nuevas formas de sobrevivir y, de alguna manera, seguía alimentándose de la sangre de quienes se interponían en su camino. Mientras los federales celebraban lo que consideraban una victoria, la presión para evitar una escalada en la violencia aumentaba. En el cuartel de inteligencia, un equipo de analistas trabajaba sin descanso, analizando los datos recolectados durante la operación, registros de teléfonos, fotos de armas, documentos que indicaban rutas de tráfico, nombres clave y, sobre todo, la ubicación de los siguientes objetivos. Sabían que la guerra no se ganaba con un solo ataque. Lo que sucedía ahora era solo el primer acto de una obra mucho más grande. Sin embargo, a pesar de los avances en la captura de narcotraficantes y desmantelamiento de células, la inteligencia federal no podía ignorar una creciente amenaza. En el mundo subterráneo del crimen organizado, lo que los oficiales no habían anticipado era la respuesta del cártel de Sinaloa. Si bien en las últimas semanas parecía que el cártel de Jalisco había tomado la delantera en muchas de las rutas de distribución, los escarceos de la guerra entre cárteles nunca se detenían. La ruptura en el liderazgo del cártel de Jalisco podría haber sido el golpe de gracia para muchos, pero otros como el Chapo Guzmán, aunque en prisión, seguían teniendo un peso enorme en las decisiones. Nuevas alianzas se estaban tejiendo en la oscuridad. Los antiguos rivales, que durante años habían mantenido una paz tensa, ahora parecían estar formando una coalición. Los rumores de una alianza entre el cártel de Sinaloa y grupos de Michoacán ganaban terreno rápidamente, y esto generaba un temor silencioso en las autoridades. La batalla por el control de las rutas de droga, por el dominio del territorio, estaba lejos de terminar. La inteligencia mexicana sabía que el trabajo no terminaría con la caída de un cártel. Se trataba de una lucha constante, donde las piezas del ajedrez cambiaban constantemente y los jugadores seguían en pie, esperando su turno. Mientras los operativos militares dominaban la escena en el sur del país, las ciudades se preparaban para lo que podría ser la siguiente fase: la guerra por el control de los mercados de la droga en zonas urbanas, una guerra sin cuartel que probablemente se expandiría a otras regiones si no se tomaban medidas con rapidez. El miedo comenzaba a calar en la piel de los más vulnerables, aquellos que no podían hacer más que mirar en silencio como su ciudad se convertía en un campo de batalla. La violencia no solo destruía a los involucrados en el negocio de las drogas, sino que también aplastaba a la gente común, que veía cómo sus hogares eran saqueados, sus familias secuestradas, su vida diaria hecha pedazos. Pero en los pasillos de las instituciones gubernamentales, el dolor no parecía importar a los que dictaban las decisiones. Lo que preocupaba a los poderosos era la apariencia. Las cámaras de televisión, los analistas internacionales, la presión de la opinión pública, todos observaban con lupa. El gobierno necesitaba ganar la guerra, no solo en el terreno, sino también en las encuestas.
Cada paso de la estrategia tenía que estar cuidadosamente calculado para evitar ser acusado de incompetencia, o peor aún, de corrupción. Así, con cada día que pasaba, la guerra se intensificaba, y aunque el cártel de Jalisco había sufrido un golpe devastador, los ecos de esa operación no tardaron en llegar a los rincones más oscuros del país. La lucha por el control del mercado de drogas, por la supremacía en las regiones, continuaba siendo una batalla despiadada, y en medio de la tormenta, el futuro de México seguía siendo incierto. La pregunta ya no era si el crimen organizado sería derrotado, sino cuándo y a qué costo. La operación había dejado atrás más preguntas que respuestas, y la sensación de incertidumbre comenzaba a apoderarse del ambiente. Aunque los helicópteros ya no sobrevolaban la zona, la amenaza de represalias seguía latente, y el silencio que reinaba ahora solo parecía la calma antes de la tormenta. A lo lejos, en las sombras de los bosques que rodean el límite de Itaje, se filtraban rumores sobre lo que realmente había ocurrido en esos intensos enfrentamientos. Mientras el ejército se jactaba de la captura de varios miembros clave del cártel de Jalisco Nueva Generación, otros se preguntaban si la operación había sido una victoria definitiva o simplemente una batalla en una guerra interminable. Los registros recuperados durante el operativo mostraban algo más inquietante, una red de comunicaciones mucho más grande de lo que las autoridades habían anticipado. Los nombres que emergían de esos informes no eran solo los de los sicarios y operadores del cártel, sino también de personas que nunca antes habían sido asociadas con el crimen organizado. Con cada archivo desclasificado, los rostros de políticos y empresarios empezaban a aparecer con mayor frecuencia, como espectros de un sistema profundamente corrompido. La pregunta era inevitable: ¿hasta dónde llegaba la infiltración del crimen en las estructuras del poder? El gobierno mexicano se veía ahora atrapado entre las presiones internas y la mirada crítica internacional. Sabían que, al desmantelar un cártel, solo abrían la puerta para que otros actores se lanzaran a ocupar el vacío de poder dejado atrás. El cártel de Sinaloa no era el único que esperaba su turno. Otros grupos, como los Zetas, también movían fichas en el tablero. El poder en la región estaba en constante juego, y en las calles de Michoacán, los sicarios ya se preparaban para tomar lo que consideraban suyo. Pero el desafío no era solo el control del territorio. Había algo mucho más perturbador detrás de todo esto. En las zonas rurales, donde el ejército aún tenía presencia, los sobrevivientes del enfrentamiento relataban historias de un conflicto mucho más complejo. Los enfrentamientos no eran solo entre militares y criminales, sino entre los propios cárteles. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla visibles, sino en los rincones más oscuros de la sociedad, donde los pactos secretos y las traiciones alimentaban una espiral de violencia imparable. Mientras los federales daban una impresión de control, la realidad era que el crimen organizado no solo estaba en las calles, sino también en las mismas instituciones que se encargaban de combatirlo. Se hablaba en susurros sobre cómo ciertos sectores de la policía y hasta altos mandos militares se habían visto involucrados en el intercambio de favores con los cárteles. El dinero seguía fluyendo como el cauce de un río subterráneo que arrastraba todo a su paso. Los informes indicaban que, en muchos casos, las fuerzas del orden habían sido directamente superadas por el poder económico de los narcotraficantes, quienes no solo compraban armas de última tecnología, sino que también compraban silencio y complicidad. Y mientras todo esto ocurría, el pueblo seguía atrapado en medio de la guerra. Las familias que antes dormían tranquilas en sus casas, ahora vivían bajo el constante temor de los cárteles y las fuerzas del gobierno. Las carreteras se habían convertido en campos de batalla, y los pueblos que habían sido el alma de Michoacán, ahora eran ciudades fantasma, sus calles desiertas, sus habitantes desplazados. Los mercados, que antes eran el centro de la vida cotidiana, ahora estaban vacíos, ya que los comerciantes huían, dejando atrás lo poco que podían cargar en sus vehículos. En el centro de todo esto, las autoridades mexicanas estaban atrapadas en una carrera contrarreloj. Si bien lograban golpear a los cárteles en su lucha por el control de los territorios, la guerra de inteligencia estaba lejos de ser ganada. Los servicios de inteligencia del gobierno, aunque efectivos en ciertos puntos, luchaban por obtener información precisa. Las células criminales, cada vez más sofisticadas, utilizaban tecnologías de vanguardia, como drones de vigilancia y comunicación encriptada, para mantenerse un paso adelante. En el cuartel de inteligencia, donde los analistas procesaban los datos recabados, el sentimiento era claro: la guerra estaba lejos de terminar. Aunque se habían incautado miles de kilos de droga y se habían capturado a varios de los principales operativos del cártel, la red era tan extensa que lo único que se lograba era cortar una pequeña parte de la raíz.
Para cada líder que caía, había decenas de reemplazos, dispuestos a tomar su lugar y continuar con el negocio que había convertido a México en uno de los principales focos de violencia del continente. Pero el Cártel de Jalisco, lejos de ser derrotado, se reorganizaba. Las últimas incursiones habían revelado una faceta aún más peligrosa de la organización: su capacidad para actuar de manera casi fantasmagórica. Habían logrado infiltrarse en pequeñas comunidades, ganándose a la gente con promesas de protección y riqueza. El cártel ya no solo dependía de la fuerza bruta, se había convertido en una red compleja de favores y coerción, en la que el poder no solo se medía por la cantidad de armas o dinero, sino por la capacidad de manipular y controlar a las personas. La última ofensiva había sido solo una señal de lo que estaba por venir. Michoacán y los estados vecinos se estaban convirtiendo en la primera línea de una batalla que podría extenderse a otras regiones. Los enfrentamientos seguían desbordando las capacidades de las fuerzas del orden. Mientras el gobierno intentaba reconstruir lo que se había destruido, los carteles, como bestias heridas, comenzaban a reorganizarse en la oscuridad, esperando su oportunidad para atacar nuevamente. La guerra por el control del narco no era solo una lucha por las rutas, los mercados y las armas. Era una guerra por el control de la sociedad misma, y mientras el gobierno seguía haciendo esfuerzos por ganarla, los cárteles ya jugaban su siguiente movimiento, sabiendo que, en este mundo, el poder nunca descansa. Mientras las autoridades seguían presentando a los medios sus victorias, cada vez era más evidente que el Cártel de Jalisco Nueva Generación no solo había dejado de ser una simple amenaza regional, sino que se había transformado en una red que se extendía a nivel nacional. Sus métodos, sus armas, y sobre todo, su capacidad de infiltrarse en todos los estratos del poder, los hacían una organización imparable. No solo controlaban las rutas de la droga, sino también las comunicaciones, el dinero, y lo más importante, el miedo. Y aunque el gobierno hacía esfuerzos por mostrar que había logrado frenar su avance, la verdad era que los cárteles se adaptaban cada vez más rápido a las tácticas de las Fuerzas Armadas. El ejército mexicano sabía que la clave para detener a los criminales estaba en su capacidad de sorprender, de infiltrar y de destruir desde dentro. Había horas interminables de planeación, coordinación entre diferentes cuerpos de inteligencia y la intervención de grupos de élite. Sin embargo, las fuerzas del orden no eran las únicas que se preparaban para el combate. En las entrañas mismas del Cártel de Jalisco, la maquinaria de guerra estaba mejorando sus capacidades. Se decía que sus unidades de élite ya habían comenzado a usar drones armados, dispositivos capaces de lanzar explosivos, seguir a sus enemigos desde el aire e incluso interceptar las comunicaciones entre las fuerzas del orden. Cada vez que el gobierno lograba un golpe significativo, como la captura de varios miembros importantes de la organización, el cártel respondía con una brutalidad aún mayor. El uso de drones, específicamente diseñados para atacar desde las alturas, había demostrado ser una carta muy eficaz en su guerra contra las Fuerzas Armadas. Las imágenes de esos aparatos sobrevolando las posiciones de los soldados militares se volvían más comunes. En muchas ocasiones, los soldados ni siquiera sabían de dónde venían los disparos o explosiones. Los drones, equipados con cámaras de alta resolución y municiones de precisión, no solo atacaban desde el aire, sino que también recolectaban datos valiosos para coordinar los siguientes movimientos de la organización. Y mientras los militares trataban de mantener el control sobre el terreno, las sombras de la política empezaban a acorralar aún más al gobierno. En las oficinas de inteligencia, los analistas comenzaban a descubrir un patrón mucho más inquietante: la colaboración de altos mandos militares y políticos con los carteles. En las últimas semanas, las investigaciones no solo apuntaban hacia los cárteles tradicionales, sino hacia figuras clave dentro del sistema judicial, de la policía, e incluso dentro del propio gobierno. Había comenzado a surgir información sobre acuerdos secretos y dinero bajo la mesa, lo que solo reforzaba la sospecha de que la batalla por el control del narcotráfico estaba siendo librada no solo en las calles, sino también en los pasillos del poder. Las fuerzas de inteligencia se encontraban atrapadas en una espiral interminable de investigación y desinformación. Los datos recabados, las escuchas telefónicas y las interceptaciones de comunicaciones parecían llevar a más preguntas que respuestas. Los cárteles se movían con una astucia que solo podían haber aprendido de años de guerras a campo abierto y operaciones clandestinas. Y mientras los enfrentamientos continuaban en el terreno, la guerra invisible de la inteligencia y el espionaje seguía siendo una de las batallas más difíciles de ganar. Para los residentes de los pueblos en los alrededores de las zonas de conflicto, la vida ya no era como antes.
Las noticias sobre las incursiones, los operativos y los muertos ya no eran sorprendentes. Habían aprendido a vivir con el constante miedo a los cárteles y a las fuerzas federales. Nadie estaba a salvo. La presencia de sicarios en las carreteras, los bloqueos en las calles, las patrullas militares que se desbordaban por cada esquina. Todo eso era parte de su realidad diaria. Sin embargo, a pesar de todo esto, los cárteles de Jalisco seguían siendo los más poderosos. Los rumores de su capacidad para adaptarse y reinventarse a sí mismos eran cada vez más comunes. A pesar de la presión, sabían cómo permanecer invisibles en un mar de violencia. Nadie podía predecir cuándo atacarían o por dónde, pero las fuerzas del orden sabían que la amenaza no era solo física, sino también psicológica. El miedo era su herramienta más poderosa, y lo sabían usar con maestría. En las montañas de Michoacán, las huellas del enfrentamiento aún eran visibles. Carros destruidos, camiones volcados, y cuerpos caídos como testigos de una batalla que nunca tuvo una verdadera victoria. Y, mientras las fuerzas militares se agrupaban para regresar al campo de batalla con renovadas fuerzas, los criminales del cártel de Jalisco continuaban tejiendo su red de terror, sin perder nunca el control de las calles. Los operativos no eran suficientes para detener su avance. Había algo más grande que la violencia que se desataba cada día. Una guerra interminable por el control de un país, por el poder de decidir quién vive y quién muere, quién gobierna y quién obedece. Y mientras tanto, el gobierno de México seguía avanzando en su lucha, sin perder la esperanza, pero con la amarga certeza de que, en esta guerra, ni el tiempo ni la brutalidad de los enfrentamientos aseguraban la victoria.